Bienvenidos hermanos, estamos en el tiempo de devocionar la comunidad contigo, listos para meditar en la palabra de Dios, listos para compartir otro devocional. Hoy es jueves 1 de julio y antes de comenzar quisiera que oremos. Padre, una vez más queremos rogarte por cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros, Padre. Ahora te pedimos que nos guíes, que nos des dirección al escuchar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. En los anteriores devocionales hemos aprendido que Dios, por medio del profeta Malaquías, ha reprendido tanto a sacerdotes y al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos cuestionaron la naturaleza de su justicia. Y Dios les reprende y también les anuncia la venida de sus mensajeros. Juan el Bautista, el mensajero del Señor, y el Mesías, el mensajero del pacto. Por un lado, Juan el Bautista diría cosas con verdad. Tenía la responsabilidad de preparar el corazón del pueblo. Él prepararía el camino para la venida de nuestro Salvador y Señor, quien vendría y limpiaría de las maldades a su pueblo. Él pagaría por sus pecados para que se vuelvan a Dios. Es en ese contexto que Dios les señaló dos advertencias por su pecado. Pero también les dijo que si se volvían arrepentidos, Él les perdonaría. Hoy vamos a meditar en Malaquías capítulo 3, versos 6 y 7. La palabra de Dios dice así: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Con estas palabras, Dios hace una invitación a su pueblo para que regresen a Él. Su llamado era claro, era restablecer la comunión y que le honren debidamente. Es sumamente importante comprender que el llamado especial de Dios hacia su pueblo se basa en su naturaleza inmutable, en su naturaleza misericordiosa, pero también justa y santa, que lo lleva a denunciar el pecado. Dios escogió a una nación y esa nación fue Israel. ¿Saben? No la escogió porque fuera mejor ni más deseable que los otros pueblos, sino por el simple hecho de que Él los eligió. Cuando Dios ama, es porque Él ama. El pueblo decía sentirse no amado por Dios. El pueblo se había limitado a fijarse en su condición de debilidad y todo lo que había perdido desde el cautiverio. No solo habían expresado su incredulidad y dudas acerca del amor de Dios, sino que impugnaron con insolencia y dudando de la inmutabilidad y la grandeza de Dios. Pero debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Qué quiere decir que Él no cambia? La palabra inmutabilidad nos enseña que es la imposibilidad de cambiar. La Biblia, en Números capítulo 23, verso 19, dice así. 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. También encontramos la misma idea en Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso 24. Dice así la palabra. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Será confirmado como lo he determinado. Y Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, desde la primera parte del verso 9, dice así. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra de Dios es clara. Dios no puede cambiar su naturaleza, no puede cambiar sus promesas, sus planes.
Hermanos, Él es inmutable, no cambia. Ahora, es fácil decir, pero ¿cómo pudieron desconfiar los israelitas? ¿Cómo pudieron dudar del amor de Dios? Sin embargo, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿dudo del amor de Dios en las pruebas cuando hay problemas y dificultades? Y saben, hermanos, pienso que la mayoría de nosotros, sinceramente, responderíamos que sí dudamos. Pero cuando llegan las dificultades, surgen problemas y se amontonan las desilusiones. No solo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Y cómo podemos confiar en Él? Lo cierto es que vamos más allá. Nos sentimos no amados por Dios. Solo podemos ver nuestra condición. Fijamos nuestros ojos en nuestra debilidad, en nuestra incompetencia. Y perdemos de vista quién es Dios. Perdemos de vista. Y lo peor es que criticamos, reclamamos con insolencia, a veces con grosería e irreverencia el amor de Dios. Dudamos de su inmutabilidad, dudamos de su grandeza. Y al igual que los israelitas, hermanos, olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y olvidamos la obra redentora de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, quien pagó por nuestros pecados y dio su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, es cierto que muchos de nosotros nos desanimamos cuando ponemos nuestra mirada solo en las circunstancias en las que nos encontramos. Muchos, como Pedro, miramos el fuerte viento y el miedo nos hunde. Todos nosotros podemos hacer preguntas cuando hay dolor, cuando hay problemas. Y hasta a veces podemos llegar a estar tristes y dudar. Pero saben, hermanos, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedar sin crecer. Tenemos que aprender. Así que necesitamos enfocar nuestra mirada. Es decir, nuestra atención no debe estar dividida, no debe estar distraída en otras cosas, sino fija con un solo objetivo: Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo logramos practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de sus Escrituras. Siendo obedientes en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios. Y a pesar de las dificultades, debemos confiar y poner nuestros ojos en el Señor Jesús, en el Señor. Y saben, todo será más fácil. Nuestro camino se podrá caminar sencillamente. Hermanos, no debemos olvidar, el Señor no cambia. Él no nos abandona, porque si no sería una mentira. Y saben, Dios no miente, no miente. El versículo 7 nos muestra una acusación doble. El verso 7 dice así de Malaquías 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El profeta Malaquías acusa al pueblo de apartarse de las ordenanzas del Señor y además de no guardarlas. El mandamiento del Señor es una ordenanza autoritativa, concerniente a un deber religioso. Malaquías los acusa de apartarse de esos mandamientos desde los días de su padre. Probablemente se refiere al comportamiento de Israel desde los días del Éxodo. Desde esa fecha, el pueblo se ha caracterizado por su infidelidad a Dios. Se ha caracterizado por su desobediencia a sus mandatos. El apartarse de los mandamientos del Señor puede ser algo gradual. Puede ser un proceso muy lento. Y lo malo y lo peligroso de este proceso es que el pueblo, ¿sí?, se desvía y pueden empezar a cumplir los mandamientos solamente como algo externo, como algo vano. Cuando el pueblo de Israel hacía esto, llegaron a hacer ritos religiosos fríos y no de corazón contento. La acusación de Malaquías hace algo importante para el pueblo. Los israelitas, ¿sí?, los israelitas deberían de poner atención
¿Dónde están poniendo sus ojos? ¿Dónde está su vista? Y saben, esto también nos ayuda a nosotros en estos días. Tal vez nosotros podemos asistir puntualmente y aún llevar a cabo las responsabilidades dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo podemos estar alejándonos de Dios. Actualmente muchísimos profesan fe. Se les puede oír hablar, pero no hay fruto. Y sin fruto no hay nada. Asimismo, se puede profesar la verdad sin vivir o practicar la verdad. Y eso de nada es provechoso. Cuando las personas comienzan a alejarse, se descuidan en cuanto a la comunión en la casa de Dios. Comienzan a gustarles las cosas del mundo y se vuelven fríos hacia las cosas del Señor. Tienen la tendencia de vivir por sus sentimientos únicamente. Aún en las oraciones se habla sobre cosas generales. Y cuando se confiesa los pecados a Dios, se tiene la tendencia de reconocer los pecados que son más comunes a todos. Pero no se quiere reconocer pecados específicos que una sola persona puede tener. Saben, hermanos, sin este elemento de la confesión, hay poco arrepentimiento delante de Dios. Algo que traería avivamiento a la vida de un creyente y también a la vida de la iglesia es un verdadero arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Solo Dios puede darnos la gracia para confesar nuestros pecados personales en verdadero arrepentimiento. Ahora, regresando al texto, podemos ver el hecho de que aunque el pueblo había sido desagradable, aunque el pueblo había sido insoportable delante de Dios, Él mantiene su misericordia y les ruega que vuelvan a Él. Él le dice en sus palabras de Malaquías, les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El llamado de Dios hacia su pueblo es que vuelvan a una relación continua de amor con Él. Además, junto con esa exhortación, viene una promesa segura, viene una promesa clara, firme, y dice, yo me volveré a vosotros. Esta es la misericordia que Dios demuestra a su pueblo. Ellos habían profanado el altar. Ellos habían acusado a Dios de favorecer a los impíos. Se habían casado con mujeres impías en contra de la voluntad de Dios. Y ahora abandonaron sus mandamientos. Sin embargo, hermanos, vemos que Dios es paciente, que Dios es sufrido, es misericordioso. Si ellos volvían a Él, si ellos se volvían a Él en arrepentimiento, Él les perdonaría. Hermanos, regresar a Dios involucra un arrepentimiento, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero, genuino, un negarse a uno mismo para seguir al Señor y obedecer constantemente sus mandamientos. Ahora nos preguntamos, ¿qué respuesta dio el pueblo a este magnífico llamado? ¿Saben? Tristemente, el pueblo reacciona con frialdad. Lejos de compungirse, de afligirse de corazón ante el reclamo de Dios, ellos no entienden, no se arrepienten. Su actitud fue desafiante y llena de obstinación. Entonces Malaquías expone la respuesta. ¿Saben qué dijeron ellos? Ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Esta pregunta nos demuestra una condición tonta, orgullosa y basada en uno mismo. Ellos se sentían autosuficientes y pensaban no necesitar las bendiciones de Dios. Ellos pensaban, como muchos hoy en día, quienes piensan que pueden sobrevivir sin la ayuda del Señor, se adueñan del tiempo de Dios sin darle importancia. Gastan su dinero por motivos propios y se enojan cuando alguien les dice que deberían de darle a Dios lo que le pertenece, porque la Biblia enseña esto. Ellos violan los principios morales de la Biblia sin sentir remordimiento alguno. Son como las personas en los días de Malaquías. Aún siendo culpables de pecados fuertes, tenían la arrogancia de decir, ¿qué mal hemos cometido?
Ellos nos recuerdan a los miembros de la iglesia de Odisea, quienes pensaban que no les hacía falta nada. Entonces el Señor Jesús tiene que llamarles a la atención. ¿Sí? El Señor les dice que ignoraban el hecho que eran pobres, que eran miserables, que eran ciegos y estaban desnudos. Y así son muchos religiosos hoy en día. Es Jehová de los ejércitos el que promete regresar a Israel si ellos vuelven a Él. Esa es la voz de la verdad, esa es la voz de la autoridad. Esta persona inspira confianza y pone acción para volver a Dios. El creyente debe buscar el camino hacia arriba, a las cosas que están en el cielo. Hermanos, temo que algunos de los que están escuchando este devocional se han alejado de Dios. Han dejado de hacer las cosas de Dios. Tal vez estas personas no están guardando sus mandamientos y probablemente antes servían al Señor de todo corazón, fielmente. Asistían a la iglesia, llenos de amor, buscando la comunión con Dios. Ellos habían sido activos, seguramente, pero algo ha sucedido. Ahora ya no son fieles al Señor. Hermano, hermana, Dios te llama a ti como llamó a Israel y te dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué no regresas hoy, hermano? Si tú necesitas ayuda, hermano, puedes comunicarte con los pastores de la iglesia. Y tal vez hay alguien que aún no conoce al Señor Jesús, que no ha recibido la gracia del Señor, el perdón de Dios. Si es así, yo te invito. Escucha el Evangelio. Dobla rodillas delante del Señor. Él te dará vida. Entrará a tu corazón. Y quiero decirles algo más, hermanos. Dios tiene sus planes para su pueblo. Y la infidelidad del pueblo no va a hacer que esos planes fracasen. Dios no cambia, es inmutable. Él nos ama. Si nosotros nos volvemos a Él, Él dice, yo me volveré a vosotros. Vamos a orar. Padre, te ruego que en tu voluntad, Señor, nos ayudes a mirar cómo estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos volver a ti. Queremos arrepentirnos de corazón, sinceramente, Señor. Porque te fallamos. Aún estamos en la lucha, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, Señor. Y te rogamos por aquellos que aún no han doblado rodillas, Señor. Que tú en tu bondad, en tu misericordia, los alcances. Toques esas vidas, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días. Estamos encontrándonos el próximo jueves. Un abrazo y nuestro Señor Jesús los proteja.